Hola, muy buenas. ¿Cómo estamos? Lorito, aquí estamos con nuestros amigos para otro nuevo vídeo de matemáticas. En este caso hoy, espesito. Vamos a ver la definición formal de derivada de una función. Podemos nosotros decir, Pepe, que todo eso lo sabemos nosotros ya, eso lo hemos visto. Venga, sí. Un momentito, vamos a recordar lo que hemos visto ya. Es decir, ¿qué punto de partida es en el que estamos? Mirad, nosotros hemos estudiado ya lo que era una función derivable, ¿verdad? ¿Nos acordamos? Bien, comenzamos viendo las gráficas. La gráfica. Decíamos que una función era derivable cuando su gráfica era suave. ¿Qué quiere decir que una gráfica es suave? Quiere decir, en primer lugar, que no está rota, no tiene agujeros, es decir, es una gráfica continua, y que en cada punto se puede trazar la recta tangente. En cada punto de una gráfica suave se puede trazar la recta tangente. ¿Por qué? Porque en cada uno de sus puntos la pendiente de salida por la izquierda y la pendiente de salida por la derecha es el mismo número. Y entonces se podía trazar una única recta de salida que le llamamos recta tangente. Eso es una función derivable, aquella cuya curva es suave, no tiene puntos angulosos ni discontinuidades. Muy bien, pero ¿a qué llamábamos derivada? La derivada de una función en un punto era la pendiente de la recta tangente en ese punto. Es decir, pendiente de la recta tangente es la derivada. Perfecto. Nos hicimos entonces esta pregunta. ¿Y cómo se calcula numéricamente, algebraicamente, esa pendiente, esa derivada? Entonces dijimos, mira, hay unas personas que nos han hecho el favor de hacer los cálculos. Y cogimos nosotros, una vez más, nuestra tablita de derivadas. Mira, estas son las fórmulas que me van a dar la derivada, la pendiente de cada una de las fórmulas elementales. Y aquí unas reglas para estas fórmulas, cuando se están sumando, restando, multiplicando, dividiendo o compuestas, se pueden entonces aplicar las siguientes reglas de derivación. Vale. Muy bien, entonces ya tenemos nosotros que gráficamente sabemos reconocer lo que es una función derivable y que algebraicamente somos capaces de calcular la derivada, la pendiente, en cualquier punto de una función elemental. Muy bien, entonces, ahí está. Aquí viene entonces la siguiente pregunta. Cuidado, ¿de dónde salen todas esas fórmulas? Es decir, esas personas que nos han hecho el favor de calcularnos todas esas derivadas y establecer esa regla, ¿de dónde han salido? Bien, en matemáticas hay una definición formal de derivada. Cuidado, que es un poquito complicada, pero tengamos en cuenta que todo lo que hemos visto va bien, ¿eh? Bien, vamos a fijarnos, aquí la tenemos. Venga, mirad. Aquí tenemos la definición formal de derivada. Dice, sea f una función definida en un intervalo abierto y. Es decir, tenemos que la función está definida en un intervalo abierto. Solo en ese intervalo o ese intervalo es una parte de su dominio, ¿vale? Venga. Y x pertenece, este símbolo, recordad, pertenece o está en el intervalo. Estamos cogiendo un número x de ese intervalo. Si existe el límite, así que la derivada va a venir dada mediante un límite. Si existe el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x todo partido por h, toma ya. Decimos que f es derivable en x y a dicho límite, a este límite, se le llama derivada de f en x, designándolo por f' de x, menos mal, algo que tenemos claro, que la derivada se le llama f' de x o derivada de f en x. Ajá. Si dicho límite no existe, si ese límite no existe, diremos, claro, que f no es derivable en x. Ajá. Entonces, la derivada viene dada mediante este limitaco que hay aquí. Esto es un límite complicadillo, porque lo primero es que me encuentro no es x tiende a 0, sino h. Y aquí aparecen mezcladas dos variables dentro de la f, la x y la h. ¡Fua, qué lío! Entonces, f es derivable cuando existe este límite. Vamos a intentar tener en cuenta esta idea. Entonces, cuando este límite existe, quiere decir que hay recta tangente y que se puede entonces calcular la pendiente. Y esto tiene que ser la pendiente de la recta tangente. Esa es la idea, ¿vale? Pero esto es todo formal. Esta es la definición de derivada a través de un límite, ¿vale? Venga, no nos preocupemos. Vamos a intentar comprender qué quiere decir este límite, cómo se calcula y luego ver que efectivamente se corresponde con lo que nosotros ya sabemos. Venga, un momentito, vamos a hacerlo con un ejemplo concreto. Mira,
Vamos a coger una función. Vamos a aclarar. Mira, una función concreta. Vamos a considerar. Vamos a hacerlo en azulito para que veamos. Tomemos una función concreta. F de x igual a x cuadrado. ¿Vale? Y vamos a tomar la x, cualquier número. X, cualquier número de la recta real. Esto es un intervalo abierto, de menos infinito más infinito. Vale, entonces tenemos una función definida para cualquier número x del intervalo abierto. Venga, vamos a ver. Vamos a calcular este límite. Lo que nosotros vamos a intentar calcular es la derivada de la función f de x igual a x cuadrado utilizando este límite, ¿vale? Entonces, esto sería f' de x. Vale. Alguien puede decir, ¿quieto parado, Pepe? ¿Lorito? ¿A que sí? Claro. La derivada de x cuadrado la conocemos nosotros. Espero. La derivada de x cuadrado es 2x. Ahí lo tenemos. Nosotros ahora vamos a calcular este límite y vamos a ver que nos da 2x. Tranquilidad que lo vamos a ver. Venga. Entonces, si tomamos esta función, la derivada viene dada mediante este limitaco que tenemos aquí, ¿vale? Vamos a ver que el límite existe, con lo cual la función es derivable, cosa que sabemos, y que la derivada es 2x. Venga, vamos a verlo, para que veáis cómo es la definición. Mira, esto sería el límite cuando h tiende a 0 de, ¿qué es f de x más h? Es que tú te vienes aquí a la x y vamos a sustituir la x por x más h. Venga, f de x más h es igual a x más h al cuadrado, con su paréntesis, ¿eh? Venga, menos f de x, eso es x cuadrado, vale, x cuadrado, todo dividido entre h. Y ahora nos vamos a entretener en simplificar y calcular este límite. Venga, vamos a verlo. Venga, vámonos. Sería el límite cuando h tiende a 0 de, mirad, una suma al cuadrado. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos, no, más, vale, ¿qué es más? Más el doble del primero por el segundo. El doble del primero por el segundo. Vale, ya tengo hecho el x más h al cuadrado. Y le tiene que quitar x cuadrado. Todo dividido entre h. Vale. ¿Veis? Este límite, si existe, es la derivada. Vamos a ver que sí. Ahí podemos simplificar, ¿vale? Y fijaos un detalle. ¿Veis que arriba se podría sacar factor común la h? ¿Vale? Vamos a sacar factor común la h. H tiende a 0. H es un elemento auxiliar. H, aquí, factor común. H, factor común. Venga, ¿quién multiplica aquí la h? Si es h cuadrado, h. Más 2xh, la h ya la he sacado, me queda 2x. 2x. Pura álgebra. Dividido entre h. Ah, y entonces ahora me encuentro con que puedo simplificar la h. Y ahora, como la h digo yo que tiende a 0, si h tiende a 0, este límite es 0 más 2x. 0 más 2x. ¿Y cuánto es 0 más 2x? 2x. Ajá. Aquí lo tenemos. Resulta que si yo le aplico la definición, me encuentro con que esta función, para cualquier número x que yo coja, para cualquier número, es derivable. Y la derivada, f' de x, vale 2x. ¿Nos hemos dado cuenta? Entonces, la fórmula esta que hay aquí es la que proporciona, cuando se calcula, todas nuestras fórmulas de derivación y todas nuestras reglas. Pero tengo que decir una cosa. No siempre es tan sencillo. Este caso es un caso muy sencillito. En general, esos límites son bastante difíciles de calcular. ¿De acuerdo? Venga, pero nosotros, fijémonos, hemos aplicado la definición formal de derivada y hemos averiguado que x cuadrado es derivable, la función f de x igual a x cuadrado es derivable y que la f' de x vale 2x. Así que si nosotros ahora, por ejemplo, queremos calcular la pendiente de la parábola y igual a x cuadrado en cualquier punto, lo podemos hacer aplicando la formulita. Es decir, nosotros sabemos que si tú tienes que f' de x, perdón un momento, quiero aquí, si f' de x vale 2x, tú imagínate que tú dices, oye, la parábola y igual a x cuadrado, ¿cuál es la pendiente
¿cuál es la pendiente de la tangente para x igual a 1? Por decir. Pues nosotros decimos, mira, la pendiente de la tangente es la derivada. La pendiente en el 1 es f' de 1. ¿Cuánto vale? F' de 1 es 2 por 1. 2 por 1, 2. La pendiente de la tangente para x igual a 1 es 2. Así que esta fórmula me proporciona la derivada, la pendiente de la tangente en cualquier x sub 0 concreto que yo necesite. ¿Habéis visto? Todo coincide, como vemos, con lo que nosotros hemos estudiado. Pero hicimos una introducción intuitiva para acercarnos a la idea en lugar de partir de la definición de límite, que es algo bastante complicado. ¿Vale? Muy bien. Además, esta fórmula, tal y como nosotros la hemos escrito, no solamente nos permite calcular la pendiente de la tangente en un número concreto, sino que, fijaos, que me da una nueva función. Claro. Es decir, nosotros tenemos la función f de x igual a x cuadrado y ahora tenemos una nueva función que es f' de x igual a 2x para cualquier x. Es decir, que x también puede ser cualquier número de la recta real. Así que la definición que hemos dado me dice, oye, la función es derivable y esta es su derivada. Y te introduce una nueva función. ¿Cuál? La función derivada, la f' de x, que es 2x. ¿De acuerdo? ¿Lo vemos cómo coincide? Todo va bien, espero, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que la definición formal de derivada es la que acabamos de ver. Bien, podríamos ahora, en un segundo intento, en un segundo momento del vídeo, decir, vale, vamos a suponer, he comprendido que esta es la fórmula que me da la definición de derivada y que de ahí saco yo cualquier derivada y puedo calcular cualquier pendiente. Pero, ¿de dónde sale esta fórmula, este límite? ¿Cuál es el motivo por el que se le llama derivada a este límite? ¿Vale? Voy a hacerlo muy por encima, porque la idea del vídeo no era mostrar de dónde sale ese límite, sino mostrar la definición auténtica de derivada, la definición formal de derivada y cómo eso nos da lo que nosotros conocemos, ¿vale? Mirad, vamos a ver. Cuando uno tiene una función, se introduce en cualquier fórmula, cuando se estudia, lo que se llama la tasa de variación media en un intervalo. Vámonos a ello. Un poquito complicado esto, ¿eh? Venga, esto opcional, avanzado. Mirad, consideremos i igual a f de x, una función, y que tenemos un intervalo en el que está definida la función, intervalo de a a b. ¿A qué se le llama tasa de variación media de la función en el intervalo? Es posible que lo hayáis estudiado en cursos de secundaria obligatoria. Al incremento de la y entre el incremento de la x, ¿vale? Venga, sería el incremento de la y, f de b, menos f de a, la f en el final menos la f en el principio. Y el incremento de la x al final menos la x al principio. Fijaos que esto se parece, es la pendiente de una recta, la recta que pasa por el punto a f de a, b f de b. Pero bueno, aquí tenemos, a esto se le llama la tasa de variación media. Medimos lo que sería el incremento de la variable dependiente por unidad de la variable independiente. Bien, entonces a esto se le da tasa de variación media. Vamos a considerar no un intervalo AB, sino un intervalo que va de x a x y un poquito más, x más h. Entonces la tasa de variación media de la función en el intervalo x más h, ¿cuál sería? Sería f de este, f de x más h, menos f de este, f de x, entre este menos este, que sería h. ¡Ah! Toma ya, que aquí está la expresión que aparece en la derivada. Sí, cierto. Eso sería la tasa de variación media en el intervalo que va de x a x más h. Entonces tú consideras un momento x y aquí un momento x más h en la variable independiente. Si tú haces que la h tienda a 0, este intervalo se comprime y en vez de ir de x a x más h, ¿veis? Se va comprimiendo y encerrándose en un intervalo que tendría al final, cuando h tiende a 0, longitud 0. La longitud del intervalo tiende a 0. Y entonces a ese límite, si existe, se le llama tasa de variación instantánea. La tasa de variación instantánea de la función en x se le llama
al límite cuando h tiende a 0, ¿de quién? De la tasa de variación media de la función en el intervalo x más h. Por eso, si nos damos cuenta, este límite es el que nos proporciona la derivada, claro, y por eso la derivada se le llama tasa de variación instantánea de una función en un punto. Esta tasa de variación puede darme desde la pendiente de la recta tangente, me puede dar la velocidad de un móvil en un instante, o me puede medir, por ejemplo, la variación de la población de virus que va cambiando según el tiempo en un instante concreto. Es algo que aparece en multitud de problemas y, lógicamente, por ello, se le llama derivada a esta expresión, a este límite que hay aquí, ¿de acuerdo? Como vemos, esto sería la motivación, grosso modo, muy por encima. Sé que esto así, tal y como lo he explicado, es muy complicado de entender, pero para que veamos un poquito de dónde sale esta expresión. Esta expresión sale cuando se considera la tasa de variación media de una función en un intervalo y intentamos hacer que el intervalo se comprima a un punto para que aparezca la tasa de variación en un instante. Esa es la motivación, la idea de la que surge la definición de derivada en un punto, Laurelito. ¿De acuerdo? Bueno, espero que se haya comprendido así por encima, pero sobre todo la primera parte, definición formal y cómo eso nos proporciona las derivadas, las pendientes que nosotros estamos acostumbrados, ¿vale? Venga, muchas gracias y ánimo que con esto podemos. Nos vemos.